Buenas noches, vamos a desarrollar el examen final de electrónica de potencia. Para ello vamos a visualizar el problema, el cual nos dice lo siguiente. Analiza el diseño convertidor AC-DC, DC-DC y DC-AC. Ok, se pide diseñar una fuente de poder controlado drivers para un vehículo sumergible operando remotamente. Contamos con un diagrama básico como se muestra en la partida de acá. El objetivo es generar un convertidor, en este caso AC-DC, de un sistema trifásico de 480 voltios línea y obtener 600 voltios en la entrada del vehículo sumergible. Para ello contamos con un cable AWG de 10 que tiene una distancia de 1 kilómetro. Por lo tanto aquí va a haber una caída de potencial, ¿verdad? Entonces el objetivo es diseñar un convertidor el cual nos dé un voltaje, en este caso superior a los 600 voltios, de tal forma poder compensar la caída de potencial. Ok. Aparte nos piden diseñar controladores DC-DC para, en este caso para el sensor que funciona a 24 voltios y consume 20 amperios, convertidores DC-DC para circuito de control que consume 12 voltios y en este caso un driver tipo 2 para 4 motores que en total consumen 200 watts de potencia y se alimenta con 30 voltios. De la misma forma, un driver tipo 1 para 3 motores que consumen un total de 1200 watts y requieren de 48 voltios. Bueno, básicamente esto es todo el problema. Entonces vamos a iniciar el examen con el diagrama de bloques. Nuestro objetivo es el siguiente. Tenemos nuestro convertidor AC-DC, en este caso tenemos 480 voltios, alterna, trifásica, y lo vamos a convertir a 600 voltios, ¿verdad? Bueno, en este caso, esto ya, los 600 voltios, es en la entrada del vehículo sumergible. Una vez que tenemos los 600 voltios, vamos a convertir, en este caso, bueno, de 600 a 12, de 600 a 24, de 648 y de 600 a 300. Una vez que tenemos el convertidor de 12 voltios, vamos a alimentar el circuito de control, vamos a alimentar los sensores que consumen cada uno una potencia respectiva. En este caso, circuito de control 24 watts, de sensores 48 watts, los drivers tipo 1 que van a alimentar 3 motores que consumen un total de 1200 watts y driver tipo 2 que consumen 4 motores. Bueno, que dan tensión a 4 motores que en total consumen 200 watts. Bueno, este sería el circuito esquemático del convertidor AC-DC. Como mencionamos en un inicio, tenemos un generador trifásico, conexión estrella. Vamos a conectar a un transformador. En este caso vamos a conectarlo a un transformador estrella-estrella y vamos a rectificarlo mediante una rectificación de onda completa usando 6 diodos. Bueno, este es el circuito esquemático del convertidor AC-DC. Ahora vamos a utilizar un convertidor DC-DC. En este caso sería un reductor donde tenemos un voltaje de entrada que en este caso sería los 600 voltios que proviene de la alimentación a través de un transistor, de un inductor y de una bobina para al final obtener un voltaje en la salida que sea equivalente al voltaje que nosotros queremos. En este caso, para el transistor estamos usando un tipo de, un transistor punto flotante para poder activar el encendido y el apagado del transistor. Y para hacer más eficiente el circuito estamos usando un transformador en vez de un diodo alimentado de la misma señal, ¿no?, de entrada. En este caso estamos invirtiendo su voltaje para que cuando el transistor de aquí esté cerrado, este esté abierto de tal forma de que la corriente pueda circular a través de la carga, y cuando esto esté cerrado, abierto, esto esté cerrado y la carga se siga alimentando pese a que ya no fluye corriente de la entrada hacia la salida. Y en este caso vamos a utilizar un puente H para el inversor de giro. Esto es para alimentar los motores de 300 watts. Bueno, de 300 voltios que en total consumen 2000 watts. ¿Ok?
Esto sería nuestra interfaz de control, ¿no? Contamos con este microcontrolador, el cual nos va a permitir diseñar nos va a poder generar la señal de control tanto para nuestro convertidor de CDC de 12 voltios, nuestro convertidor de CDC de 24, de 48, de 300 voltios y para la señal del inversor. Ya que en este caso el inversor necesita de 4 pulsos, los cuales nos permite trabajar el puente H de tal forma que podamos generar un voltaje positivo y un voltaje negativo. El voltaje positivo, digamos, nos va a permitir un giro horario y el voltaje negativo nos va a permitir un giro antihorario. Bueno, el funcionamiento es el siguiente. Vamos a encender control 1, señal de control 1 y señal de control 2, lo cual nos va a permitir que la corriente fluya en esta dirección, mientras que estos dos van a estar abiertos. Y de forma sucesiva, si esto y esto están abiertos, estos dos cerramos y la corriente va a surgir o va a circular de esta forma, permitiendo que el motor gire en el sentido contrario. Bueno, vamos a diseñar nuestra fuente de poder en primer lugar. Para ello vamos a consumir una potencia de 7173 watts. Ok, ¿cómo obtuvimos esta potencia? Obtuvimos la potencia de la siguiente forma. Tenemos nuestro diagrama de bloques, ¿verdad? Entonces, sabemos que aquí consumimos 24 watts, consumimos 480 watts, consumimos 1200 watts y consumimos 2000 watts, ¿ok? Pero ¿cómo obtuvimos esa potencia? Simplemente sumamos estas potencias consumidas y le estamos dando aproximadamente a cada driver una eficiencia del 60%, del 70%, que es lo que nos salió al momento de hacer la simulación. O sea, al momento de hacer el diseño teórico, obviamente nos salió una eficiencia muchísimo mayor, pero al momento de hacer la simulación, que es lo, entre comillas, lo real, la eficiencia nos va a salir entre 60 y 80%. Entonces, tomando en cuenta esas eficiencias, hemos podido obtener la potencia consumida total. Los cálculos realizados se encuentran en la parte de acá. En la parte de acá podemos ver, por ejemplo, los sensores se alimentan con 24 voltios, ¿no? Con una corriente de 20 amperios, consumiendo una potencia de 480. El circuito de control, ¿no? Voltaje de 12 voltios, corriente de 2 amperios y una potencia de 24 watts. Motores de 300 voltios, voltaje obviamente 300, una corriente que, bueno, podemos calcularla. Lo que nos interesa es la potencia. Y así sucesivamente. En el caso del driver tipo 1, lo que nosotros estamos usando va a ser un convertidor de CDC, ya que el objetivo del driver va a ser poder conectar la carga, en este caso de los motores, con el circuito de control, ¿no? En el caso de... A ver... ¿Dónde está el problema? Ok. En el caso del driver tipo 1, nos dice 3 motores con controlador ya diseñado. Requiere 48 voltios. Potencia total 1200 watts. En este caso, nuestro driver va a estar compuesto básicamente por una fuente de CDC que nos va a convertir de 300 voltios a 48 voltios. Ya que los 3 motores van a necesitar 48 voltios para poder funcionar. Mientras que nuestro driver tipo 2 va a necesitar, aparte de un convertidor de CDC de 300 voltios de 600 voltios a 300 voltios, va a necesitar un puente H para un inversor de giro. Entonces nuestro driver tipo 2 va a estar compuesto no solo por el convertidor de CDC, sino también va a estar compuesto por el puente H. Bueno, estos son nuestros dos drivers. Aparte vamos a necesitar convertidores de CDC para los sensores y para la parte de control. Bueno, continuando con la explicación, ¿no? Entonces hemos obtenido una potencia consumida del vehículo de más o menos 7173 watts. Ok, necesitamos un voltaje de entrada de 600 voltios. Este voltaje tiene que llegar al vehículo sumergible y va a consumir aproximadamente una corriente de 2 amperios. En sí la corriente que consume es un poco menor, pero haciendo una aproximación son 12 amperios. Entonces,
Teniendo el voltaje, teniendo la corriente, más o menos sabemos que la impedancia en la entrada del vehículo va a ser de 50 ohms. Ahora, este vehículo sumergible va a estar conectado, bueno, en este caso al generador, a través de un cable AWG10, el cual tiene una resistencia que es de 3.23 ohmios por kilómetro. En este caso el cable se va a estirar 1 kilómetro, por lo tanto la resistencia del conductor va a ser 3.23. Para lo cual vamos a calcular la caída de potencial, ¿no? La caída de potencial va a estar dado por la resistencia del cable por 2, porque tenemos un cable ida y vuelta, en este caso sería 6.46, multiplicado por la corriente, ¿no?, que circula, en este caso sería 12 amperios, para que nos dé al final un voltaje de caída, una caída potencial de 73.52 voltios. Obviamente, más el voltaje que tenemos que llegar en la entrada, tenemos que obtener un voltaje de 677.52 voltios. Bueno, estamos calculando acá cuánto tiene que ser el voltaje, bueno, pico para obtener la salida, el voltaje de 677.52 voltios. Bueno, son los cálculos, más o menos vemos la corriente promedio, esto es la corriente pico que tendría que consumir nuestra fuente, ¿ok? Bueno, nuestro convertidor de AC a DC, ¿no? Entonces, con eso obtenemos ya los cálculos para nuestro diseño. Entonces, al final, nuestro convertidor va a estar dado de esta forma, ¿no? Tenemos una fuente trifásica, tenemos un transformador, ¿no? Y tenemos bueno, en este caso vamos a obtener una salida de básicamente 670 voltios aproximadamente. Como nos damos cuenta, esto es un generador trifásico de 480 voltios y al final vamos a simular, bueno, vamos a correr y efectivamente nos da 661 voltios, ¿no? Menos la caída correspondiente, entonces vamos a obtener el voltaje que nosotros queremos, que son más o menos 600 voltios después de 1 kilómetro de cable. Ok, perfecto. Ahora vamos a diseñar la fuente driver, ¿no?, en este caso de 600 voltios a 12 voltios, que sería justamente la que necesitamos en la parte de acá para el circuito de control, ¿no? 12 voltios a 2 amperios. Entonces la entrada son 600 voltios, la salida tiene que ser 12 voltios, por lo tanto la potencia son 24 voltios. La potencia se obtiene multiplicando el voltaje que necesita por la corriente que consume. Para las consideraciones de diseño estamos considerando a un pico, una variación de voltaje de rizado de 20 milivoltios y una diferencia de corriente de 4 amperios, que vendría a ser el doble de la corriente promedio que nosotros vamos a necesitar, que sería de 2 amperios. Haciendo los cálculos respectivos, nos va a salir que la inductancia es de 117.6 microhenrios y la capacitancia es de 1000 microfaradios. Bueno, para este diseño se está usando una frecuencia de 25 kHz, ¿ok? Entonces al final nos sale este diseño que tenemos en la parte de aquí. Vemos que, bueno, vamos a verlo mucho mejor en el simulador. En el simulador tenemos en la parte de aquí, ¿no? Ok, lo corremos, bueno, tenemos aproximadamente 12 voltios. Demora un poquito hasta que llegue el voltaje que necesitamos. Son 12 voltios, ¿no?, en una resistencia de 6 ohmios, que justamente nos va a dar la potencia de 24 watts. En la entrada vamos a tener justamente 600 voltios, como nos indica acá, y una corriente que obviamente va a ir variando. Aquí está el valor de la inductancia y el valor de la capacitancia que calculamos de forma teórica. Bueno, estos cálculos van a estar de forma teórica, sin considerar la resistencia de las bobinas ni nada de eso, ya que sabemos que una bobina va a tener una resistencia predefinida. Ok, ahora vamos a calcular el diseño de la fuente de los sensores, que necesitamos que en la entrada sea 600 voltios y en la salida sea de 24 voltios.
consume una potencia de 48 watts, lo cual nos da una